Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bastante complacido de estar en este espacio, en este medio. Edimer y algunos de los chicos que están conectados me conocen desde hace bastante y saben que soy un apasionado por el tema del deporte. Eh, Vivo las 24 horas del día por él y todo tipo de intervención que se haga en pro del mejoramiento de cualquier tipo, cualquier sistema, pues bienvenido sea. Como lo dice Edimer, mi nombre es Rubén Pulgarín, soy licenciado en Educación Física, magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, magíster en Nutrición. Fui deportista, entrenador, docente y también soy investigador. Y bueno, en estos momentos estamos trabajando en la construcción, consolidación de una empresa prestadora de servicios de salud y servicios educativos, en la cual pues nos encargamos de formar y ofrecer educación continua hacia los diferentes profesionales del área de la salud. Y hoy pues compartiendo con ustedes un tema bastante interesante que es la nutrición y la nutrición peri-entrenamiento, que es algo sumamente importante. Entonces, Edimer, usted me dirá cuándo damos inicio a la presentación. No, ya, listo, de una. Ok. Gracias. Ahí se ve completa. ¿Se ve completa, Edimer? Sí, señor, sí, señor. Sí, Listo, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Empiezo la presentación, cualquier tipo de pregunta que tengan mientras vamos desarrollando el tema, pues pueden hacerla. No sé si o los dejamos para el final. Ustedes dirán, como quieran. Pues Entonces, considero que de una vez, ¿no? Para ir saliendo de la duda, ¿vale? eso Sí, me mucho parece mejor. perfecto. A mí también me Listo. parece mucho mejor así, que se vaya Vale, dando de una vez. en el camino, vale, Entonces, gracias. bien. Vale, entonces, sobre el entrenamiento y ayuno, vamos a hablar sobre algunas implicaciones metabólicas. El contenido de la presentación que les traigo hoy, pues es metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? La homeostasis, el sistema general de adaptación. Para nosotros entender cómo funciona en parte nuestro organismo, pues necesitamos conocer parte de los sistemas energéticos, que son cómo se da el metabolismo de los nutrientes que permiten la interacción energética, los ritmos circadianos, porque estos, conocerlos, manejarlos y entenderlos es tan importante, sobre todo a las horas del entrenamiento, y la sincronización de los nutrientes. Entonces, el metabolismo, ¿qué entendemos por metabolismo? Es el conjunto de cambios químicos y físicos que ocurren en nuestro organismo, en los diferentes tejidos que lo componen, y tiene diferentes funciones. Estas funciones, pues, eh, tienden a destruir diferentes tipos de moléculas para permitir la construcción de otro tipo de moléculas. Y esto pasa gracias a las fuentes alimenticias. Dentro del metabolismo, entonces, encontramos qué es el anabolismo. Dentro del anabolismo, su nombre nos indica que es el proceso de construcción, que es la creación. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite el crecimiento de los diferentes órganos, nos permite el crecimiento de los tejidos, nos permite la reparación, nos permite el mantenimiento, también nos permite la creación continua y constante de energía. Pero esto debe tener una contraparte para que funcione de manera óptima, que sería el catabolismo.
Dentro del catabolismo, llamamos catabolismo o se conoce como el proceso de ruptura o la degradación. Entonces, lo que tenemos con el catabolismo es que destruimos ciertas moléculas o cierta parte de algún tipo de tejido o de sistema para que nos ayude hacia la construcción de otro o cuando lo necesitamos para algún tipo de aporte energético, como es el caso, por ejemplo, del glucógeno almacenado en los músculos o el glucógeno almacenado en el hígado, que se requiere después para la aporte energético. Entonces, ahí nos indica en la diapositiva que nos sirve para la alimentación del organismo mediante la digestión, mediante la absorción, todo el trabajo que necesitamos a nivel corporal. Entonces, dentro de nuestro organismo siempre va a existir una homeostasis. La homeostasis la entendemos como el equilibrio. Nuestro cuerpo siempre va a tender a estar equilibrado y cualquier factor externo tiene que ser regulado a nivel interno y esto ocurre gracias al sistema endocrino. A todas las respuestas que ocurren a nivel hormonal para regular cualquier tipo de factor que, que esté desencadenando alguna situación. Por ejemplo, la ingesta energética por medio del alimento. Cuando nosotros ingerimos comida, el organismo de una vez reacciona enviando y segregando diferentes tipos de sustancias, como es el caso de la insulina, capta las moléculas de glucosa que hay y bien sea la lleva hacia los músculos que lo necesiten para su gasto o para un posterior almacenamiento. En el entrenamiento, nosotros cuando metemos una carga estresante, el cuerpo sufre un choque. Ese choque estresante también busca por medio de la regulación o de la homeostasis una supercompensación. Es por esto donde nosotros empezamos a ver diferentes adaptaciones, lo que vamos a ver más adelante, qué es lo que ocurre con el entrenamiento. Cuando hay un agotamiento, claramente el cuerpo busca los mecanismos y libera las diferentes sustancias para una posterior recuperación. Cuando nos encontramos a factores estresantes, también libera otro tipo de sustancias y hormonas para que entren en acción. ¿Para qué? Para presentar un parcial, para presentar un entrenamiento, para correr por una ola que se me va a caer, para poder llegar a la malla y saltar. Este tipo de acciones son permitidas gracias a un sistema hormonal que tiene que estar muy bien sincronizado. Dentro de, dentro de los factores estresantes encontramos nosotros dentro del entrenamiento. Un factor estresante es precisamente cada unidad de entrenamiento que nosotros realicemos. Por ende, el médico canadiense Hans Seyle acuña el término síndrome general de adaptación. Este síndrome general de adaptación, ¿qué es? Nosotros encontramos en la gráfica una línea horizontal, lo que sería dentro de nuestro cuerpo la homeostasis, y ocurre un estímulo estresante. En este caso podría ser el entrenamiento, cuando el síndrome general de adaptación se descubrió por una serie de estudios que hacían para ver cómo las hormonas respondían a los estímulos, a diferentes estímulos estresantes y todos los entrenadores y médicos de la antigua Unión Soviética pues tomaron este tipo de reacciones y empezaron a ajustarlas a sus ciclos y periodos de entrenamiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos levantamos o vamos a un entrenamiento y hay una reacción estresante. De una vez envían una cierta información hacia el centro de mando, que es el hipotálamo, y allí empieza a surgir una serie de situaciones para evitar este factor estresante. Luego ocurre una resistencia y esa resistencia es la adaptación al estresor, en este caso es el entrenamiento. Entonces, nosotros podemos prolongar esa curva y que esa curva vaya en aumento siempre y cuando los estímulos estresantes sean acordes a diferentes situaciones como por ejemplo la edad. Allí entra en juego la carga
el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia, la duración del factor estresante, para que continuamente se vaya adaptando a los diferentes escenarios que vamos mostrando o que en el entrenamiento se vayan dando. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces para el funcionamiento normal? Siempre vamos a necesitar energía. ¿Energía para qué? Para que haya recuperación de tejidos, para la reparación, para la contractibilidad cardíaca, para la transmisión nerviosa, la secreción hormonal, la circulación, las reacciones acopladas y en este caso, que es lo que nosotros nos interesa, para la contracción muscular. Entonces, nosotros siempre vamos a necesitar energía para cualquier tipo de función que nuestro cuerpo y nuestro organismo realice. Dentro de esta energía que nosotros necesitamos crear una molécula, que es la molécula de ATP, y esta ocurre o se sintetiza gracias a diferentes sustratos. Dentro de los sustratos que nosotros utilizamos, encontramos los sustratos como la fosfocreatina, la creatina. Ese es uno de los primeros sustratos que utilizamos. Utilizamos el glucógeno, la glucosa, utilizamos el lactato y utilizamos diferentes fuentes ya almacenadas como el tejido adiposo, utilizamos los aminoácidos que están a nivel muscular, utilizamos nuevamente la glucosa y es un ciclo continuo de nunca acabar. Entonces, dentro de esas vías que nosotros utilizamos, existen 3 vías energéticas. Para trabajos intensos, utilizamos una vía energética que se denomina la vía anaeróbica láctica, que tiene una duración de trabajo entre capacidad y potencia de 1 a 12 segundos. Aquí utilizamos diferentes fuentes energéticas que ya están dentro de nuestros músculos. Utilizamos otra vía energética y otros sustratos que pueden ir desde los 12 segundos hacia los 3 minutos, y aquí ya existen otro tipo de acciones y reacciones y situaciones de catabolismo, lo que habíamos hablado anteriormente, y anabolismo. ¿Por qué es importante conocer este tipo de situaciones? Nosotros debemos, como deportistas, conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo para saber qué es lo que estamos haciendo. Dentro de los sistemas de entrenamiento, el entrenamiento teórico es sumamente importante para que el deportista sepa qué es lo que está haciendo, para que entienda las cargas que el entrenador está poniendo. Ahora bien, si yo desconozco todo este tipo de situaciones, si yo desconozco mi organismo, va a llegar un momento en que a mí el entrenamiento me pueda aburrir o no lo pueda entender, ¿sí? Entonces, estas 3 vías energéticas son a las que nosotros nos vemos diariamente enfrentados en cualquier unidad de entrenamiento. ¿Y cómo responde nuestro organismo a todos los tipos de entrenamiento o a todos los ejercicios? Pues funcionan gracias a los sustratos energéticos. ¿A qué es lo que yo tengo almacenado y cuál es la energía que yo voy proporcionándole a los músculos para que puedan actuar? ¿Cómo yo me cargo de energía? Yo me cargo de energía gracias al consumo de alimentos, al consumo de macronutrientes. Encontramos 3 grandes grupos de macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Sobre los macronutrientes también hay diferentes o hay cosas muy específicas y puntuales para indicar e informar, pero lo más importante es que los macronutrientes siempre nos van a aportar pequeñas moléculas de algo. Y el 90% de los macronutrientes en nuestro organismo se convierte en glucosa, que es la molécula que más se necesita para la producción energética en los diferentes sistemas de nuestro organismo. Nosotros podemos tomar la glucosa y llevarla y almacenarla en el tejido muscular, y la unión de glucosa y la unión de agua nos va a crear el glucógeno. Cuando el glucógeno se almacena en el músculo, solo lo utiliza el músculo. Solo lo utiliza el músculo.
porque el músculo necesita tener diferentes o una fuente propia energética para cualquier acción que necesite realizar. O puede ser almacenado y transformado en otro tipo de tejido, como puede ser el tejido adiposo. El tejido adiposo siempre va a ser un gran reservorio energético. Nosotros nunca nos vamos a quedar sin energía, siempre vamos a tener energía para lo que necesitamos. Así tengamos una privación continua o unos periodos muy largos de ayuno. El ayuno, pues entendido como la no ingesta alimenticia. Dentro de estos procesos que se forman, como les dije, el glucógeno es uno de los más importantes. Esto hace parte, la formación de glucógeno hace parte dentro del metabolismo, hace parte de la acción de formar, que es el anabolismo. Este se acumula, este se acumula en el músculo, como ya les dije, y se acumula en el hígado. Pero este gran reservorio energético tiene una reserva endógena muy importante, y es que el glucógeno a nivel muscular solo almacena 350 gramos y a nivel hepático solo almacena 100 gramos. O sea que en algún momento nosotros nos quedamos sin esa reserva de glucógeno. Cuando nosotros nos quedamos sin la reserva de glucógeno del músculo o nos quedamos sin la reserva de glucógeno del hígado, vienen otros procesos dentro del metabolismo, que es el catabolismo. Ya les hablé anteriormente sobre el catabolismo. Entonces, como necesitamos energía para responder rápido, ya llevamos una hora de entrenamiento, hora y media de entrenamiento, entonces siempre va a existir glucógeno y reservas de glucógeno en el músculo, pero empieza el cuerpo a degradar otro tipo de sustancias, otro tipo de tejidos, para seguir dando aportes energéticos y que nosotros podamos mantenernos y resistir. Esta comida que yo ingiero es muy importante saber qué pasa cuando yo empiezo a comer y qué pasa cuando yo no como. Entonces, dentro del metabolismo de uno de esos macronutrientes, vamos a hablar del metabolismo de los carbohidratos. Cuando yo consumo un carbohidrato, eh, después de esta absorción, viene un aumento de la glucosa en sangre. ¿Esto por qué pasa? Cuando yo aumento la glucosa, llega, esa glucosa va a tomar el azúcar circulante y lo va a llevar de manera inmediata hacia donde se necesite, bien sea a los músculos, bien sea al tejido nervioso, a los diferentes tejidos que lo necesite, o simplemente se almacena. Cuando yo no hago ejercicio, y por eso ocurren, digamos, procesos inflamatorios y procesos de obesidad, cuando las personas no se ejercitan, esas reservas, esta glucosa, ya los reservorios y los depósitos de glucógeno están a tope, están llenos, estos se llenan, como lo vieron ustedes en la anterior. Entonces empieza a acumularse en forma de triglicéridos dentro de las células del tejido adiposo, o empiezan a formar grandes capas de grasa a nivel de diferentes tejidos. Entonces es lo que conocemos como grasa visceral. Cuando esto ocurre, entonces se libera esa insulina, las células del páncreas, las células beta del páncreas empiezan a continuamente liberar insulina para coger esa glucosa y llevarla. Aumenta el transporte de la glucosa a nivel celular, pero si las células, si nosotros no somos o no educamos nuestro organismo, va a llegar un momento en que las células y los receptores de esas células se dañen. Entonces, muchas veces encontramos personas obesas desnutridas, porque a nivel externo la célula está tan dañada que no permite que entren esta cantidad de, bien sea de azúcar, de alimentos, de sustancias nutrientes que necesita. Ocurre también algo muy importante que se llama como glucogénesis, que es la formación de nuevo glucógeno. Esto pasa cuando nosotros absorbemos alimento. Ahora, cuando estamos en periodos de ayuno, disminuye la glucosa en sangre.
Muy posiblemente no vamos a encontrar, claramente no encontramos glucosa en sangre con un alto pico, porque ya llevamos cierto tiempo de que pasó nuestra última ingesta alimenticia. Entonces empezamos a generar procesos catabólicos. Todo este glucógeno almacenado empieza a romperse para liberar glucosa, o sea, el azúcar que se necesita para que el cuerpo nuevamente cree la energía. Existe la glucogenólisis, el rompimiento del glucógeno que está almacenado, y la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa por otro tipo de vías de almacenamiento diferentes a los carbohidratos. Entonces, observen que siempre tiene que haber una homeostasis, tal como se los mostraba en la diapositiva anterior. Es importante. Y nuestro cuerpo siempre va a buscar una homeostasis. Nosotros podemos atiborrarnos de comida. ¿Y él qué es lo que va a hacer? Poner a sus células, a sus hormonas a funcionar para nuevamente regular. Ahora, dentro de otra fuente, encontramos los lípidos. Los lípidos son la grasa que nosotros encontramos en la carne, el aguacate, los frutos secos, diferentes fuentes de grasa que existen. Y la grasa se almacena como principal reserva o principal reservorio energético. Nuestra grasa constituye una fuente de energía inacabable durante el ejercicio. Y si nosotros tenemos flexibilidad metabólica, la flexibilidad metabólica es, es aquella forma en que nuestro organismo va a utilizar las reservas energéticas de una manera inteligente. ¿Y cómo se hace eso? Eso también se entrena. Eso también se entrena con la alimentación, se entrena con el mismo entrenamiento y con lo que nosotros empecemos a ingerir antes, durante y después de cada ciclo de entrenamiento. Entonces, encontramos que durante el ejercicio, la lipólisis, que es la ruptura de esta reserva energética, está continuamente activada. Se hace más notoria al comienzo del ejercicio. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que al comienzo del ejercicio nosotros también empezamos a perder grasa? Claramente, porque lo que les expliqué anteriormente, los sistemas energéticos y sus fuentes son un continuum energético. Lo que pasa es que uno actúa sobre el otro en dependencia de la duración y de la intensidad del ejercicio. Entonces, tenemos que, si nosotros utilizamos la energía almacenada en nuestro cuerpo, vamos a tener un ahorro del glucógeno muscular. O sea, que la fuente energética de ese glucógeno, que es tan importante para que el músculo funcione, va a mantenerse ahí en ahorro. ¿Para cuándo? Para cuando la necesite en los tres últimos puntos del partido, que son tan extenuantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar rápido a esa bola, alcanzar a tirarme, levantar y pararme, que me levanten para llegar a la malla a rematar. Si nosotros nos educamos de esa manera, nosotros vamos a tener siempre la energía continua, constante y necesaria para cualquier tipo de actividad que nosotros vayamos a realizar. Ahora, también se va a ahorrar el glucógeno hepático. El glucógeno hepático provee energía a todo el cuerpo. No es como el glucógeno muscular, que se utiliza solo para la contracción de ese aparato muscular. Y claramente incide en la capacidad de resistencia del organismo. Ahora, la célula, ese pequeño aparato que comanda todo, obtiene ácido graso de tres tipos de fuentes. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, por eso se dice que a nosotros nunca se nos va a acabar la energía, y no es porque estemos repletos de grasa, sino porque es un reservorio energético inmenso e inagotable. Claro está, en procesos de abstinencia muy severos, abstinencia es cuando privan a las personas de ingerir alimentos, pues ya la otra reserva energética que se utiliza pues son los aminoácidos, la degradación del músculo para proveer energía por medio de estos mismos, de los aminoácidos. Pero en este orden, en este caso que estamos hablando de la grasa, pues
vamos a encontrar triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, hay triglicéridos presentes en el músculo y hay unas, y siempre van a existir lipoproteínas circulantes por todo el torrente. Los principales estímulos de la activación, del rompimiento de ese tejido adiposo almacenado durante el ejercicio, ocurre gracias al aumento de la actividad simpático-adrenal. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos por encima o en la cápsula suprarrenal una cantidad de hormonas que son liberadas cuando nosotros las necesitamos. Entonces nosotros nos sentimos muy enérgicos, con muchas ganas de hacer el trabajo, gracias a este sistema simpático adrenal. Adrenalina, noradrenalina, lo vamos a ver más adelante. Disminuye, cuando esto ocurre, disminuye la concentración de insulina en sangre. Entonces aquí ya empezamos a decir, bueno, entonces si yo ingiero alimento y me voy a entrenar, ya voy a tener algo contraproducente, porque o mi cuerpo actúa para que suba la insulina y capte la glucosa y almacene, o mi cuerpo actúa para que me esté dando continuamente los sustratos energéticos ya almacenados. Pero entonces si yo empiezo, si yo me voy a comer, si yo me voy a entrenar muy lleno, entonces mi cuerpo va a decir, bueno, ¿para qué es que lo necesito ahorita? ¿Cuál es la función importante en estos momentos? Entonces ustedes ya empiezan a pensar, bueno, es importante de pronto que yo coma media hora antes de entrenar, que coma una hora antes de entrenar. Vamos a verlo más adelante. Esto actúa Rubén, Rubén, señor. disculpe. Bueno, pues ahí poco a poco nos vamos dando cuenta sobre que la disciplina de una persona se ve reflejada es según la alimentación, ¿no? He concluido hasta ahora esa parte de su intervención, pero tengo la inquietud con lo que ha explicado, ¿cuánto demora el proceso o un fragmento de ese proceso para que a nivel interno el organismo haga el desarrollo de transformar el alimento en la energía? O sea, ¿cuánto se demora? ¿O todo el proceso o fragmentos del proceso? Pues, no sé si me haga entender. Bueno, sí, sí. Eso depende del tipo de macronutriente que nosotros consumamos. Entonces, si la persona consume, por ejemplo, 120 gramos de proteína, que son un pedazo de pechuga de pollo, esto puede tener un proceso de absorción en el organismo incluso de 3 a 5 horas. El vaciado gástrico, o sea, que salga del estómago y empiece a degradarse en el intestino. Solo el vaciado gástrico, ¿sí? Entonces, si yo me voy, cuando yo ingiero alimento, el organismo solo está aportando una cantidad impresionante de sangre ahí, al sistema digestivo, solo al sistema digestivo. Y puede durar, lo que le digo, en dependencia del tipo de comida que usted ingiera. Los expertos en nutrición deportiva aconsejan consumir comida sólida antes de entrenar 4 horas antes. Comida sólida. Ahora, hay otras fuentes energéticas como son los geles, como es el carbohidrato de absorción rápida, como la maltodextrina, por ejemplo, que se puede consumir previo a ese trabajo. Pero hay que saber cuál es la situación, cuál es el mejor momento. También cuando se ingiere comida, hay un aporte energético importante en el organismo también para degradar esa comida. Y hay comidas que duran mucho más tiempo en el tracto digestivo o en los procesos de absorción, como es, por ejemplo, la proteína o la carne de res. Tiene un proceso digestivo mucho más lento. Las grasas
tienen un proceso digestivo o un proceso de absorción ligeramente más rápido, pero también peri-entrenamiento es importante saber cuál es el tipo de grasa que voy a consumir y también el tipo de ejercicio que yo voy a realizar. No sé si queda clara la Sí, respuesta, Imer. sí, 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 claro, muy amable. Listo. Entonces, Rubén, ¿cómo? qué pena. Yo tengo una pregunta. Señora, ¿Es necesario saber cuántos carbohidratos uno va a consumir? Pues bueno, puede ser en una comida para que ese exceso de carbohidrato, pues tengo entendido, ¿no? Que eso se puede llegar a convertir en grasa. ¿O estoy equivocada? no, es cierto. De por sí, cualquier tipo de macronutriente que nosotros consumamos, pues puede llegar a convertirse en energía. Y la energía nuestro cuerpo la acumula de esa manera si nosotros excedemos el... Pero entonces, que si es necesario saber cuál es la cantidad necesaria de aporte, si llega un momento en que es necesario. Es necesario y eso hace parte de la educación nutricional. Entonces, no por el hecho de que nosotros somos deportistas, pues vamos a darle continuamente comida y comida y comida a nuestro cuerpo. O sea, ahí podría llegar a suceder lo del efecto rebote si digamos, usted tiene una dieta, ¿sí? O sea, dependiendo, digamos, ya sea un deporte de combate que usted tiene que es por el peso, que usted compite por el peso. Sí. Entonces, eso, porque hay veces que ustedes, digo ustedes porque ustedes de deportes de combate, ¿no? Tienen que hacer eso, bueno, esa dieta, ese tipo de dieta, y llega el momento en que ya pueden comer normal, pues obviamente existe el efecto rebote, ¿sí? Sí, sí. Bueno, en el caso del deporte de combate es un caso muy particular Especial. porque es muy, sí, es muy especial. Ahora, las dietas y las estrategias nutricionales son para algunos momentos, para algunas personas y en algunas Ujú. situaciones. En el Sí, caso sí. del deporte de combate, cuando, cuando necesitamos dar peso y ya no hay de dónde, entonces ocurre. Vamos a otro tipo de estrategias. Cuando pasa todo esto, llega uno a la báscula, da el peso, se da cuenta uno tiene un porcentaje de grasa de 3% incluso. Hay momentos en que tenemos que acudir a la deshidratación y demás. Pues el cuerpo está como una esponja. Yo he tenido procesos, yo personalmente, lo hablo desde mi experiencia como deportista, he tenido procesos en que después del pesaje recuperaba en ese mismo día 3 kilos y al cabo de 2 semanas ya tenía 8 kilos encima. Entonces, sí ocurre porque es que nuestro cuerpo empieza a buscar un equilibrio en cuanto al peso. Ahora, cuando las personas tienen procesos inflamatorios, cuando las personas engordan, el cuerpo, el hipotálamo, empieza también a tener un equilibrio hacia la obesidad. O sea, siempre va a regular el organismo a mantener a la persona obesa, siempre. Y esos son estudios que han salido desde el 2016 hasta acá recientemente, eh, entendiendo la fisiopatología de la obesidad y por qué es que ocurre esto. Entonces, eh, una respuesta a este tipo de situaciones son los hábitos. Los hábitos, mantener muy buenos hábitos de alimentación y de ejercicio para que esa homeostasis me permita a mí regularme siempre hacia lo bajo. Hay alimentos pues que son altísimos en energía y pues va continuamente a querer estar acumulando. Y también el tipo de alimento es muy importante. Entonces, sí, ocurre el efecto rebote. Claramente puede ocurrir el efecto rebote cuando nosotros no tenemos un buen control de la bajada de peso, de la deshidratación. Y todo esto también se entrena. También se entrena. Por ejemplo, en el voleibol playa es sumamente importante la recuperación partido a partido. Porque ustedes
primero las condiciones en las que juegan, ¿no? El voleibol arena, pues a rayo del sol, empiezan partidos 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero entonces resulta que después en 2 horas va contra otro, luego va contra otro, luego, y es muy importante cómo previo a ese entrenamiento o al inicio de ese torneo nosotros empezamos a alimentarnos. Y de partido a partido, ¿qué es lo que vamos a ir dándole al deportista para que recupere? Un caso particular en una competencia que vi, la campeona, 3 veces campeona olímpica de taekwondo, en el taekwondo, en el caso particular del taekwondo, como la lucha olímpica o como el judo, ellos continuamente compiten, pasan 1, 2, 3 horas, vuelven a competir, así y termina la competencia ese día de su peso. Distinto pasa en el boxeo, que se compite día a día y se duran 5 días compitiendo. Pero entonces en este caso, estas personas veía cómo se hidrataban mientras competían con Coca-Cola. Y pues aquí también era muy famoso unas deportistas de playa que les gustaba mucho la Coca-Cola. Yo decía, pero es que ¿cómo pueden meterle Coca-Cola al organismo? Bueno, aparte de que les guste, pues da su cometido energético, porque los carbohidratos tienen que ser en ese momento de absorción rápida, ¿sí? Entonces, los niveles de glucosa cuando ingerían eran altísimos. Claro, ¿para qué? Para que de una vez fueran captados y llevados al músculo que se estaba necesitando. Pero si va a consumir Coca-Cola, pues toda su vida ya vamos a ver algunas incidencias diferentes. Ahora, ¿cómo pasa esta cuestión o cómo se regulan los alimentos y demás? Esto ocurre gracias a los ritmos circadianos. Entonces, la luz y la comida claramente regulan el organismo. Y son una serie de relojes moleculares que permiten una perfecta armonía entre los tejidos y lo que nosotros externamente le vamos dando. Entonces, durante el día, cuando hay comida, empieza la creación continua y constante de glucógeno y colesterol. El páncreas libera continuamente insulina para tomar ese azúcar circulante y llevarla a los diferentes tejidos. Ocurre la formación de nuevos tejidos de lípidos y ocurre o existe a nivel muscular el metabolismo glucolítico, o sea, el músculo nunca se va a quedar sin energía. Ahora, en la noche o en las horas de ayuno hay un catabolismo lipídico, entonces en estos espacios de ayuno nosotros vamos a encontrar por una vía metabólica que se llama AMPK. Esa vía metabólica es la vía metabólica del catabolismo, de la destrucción. Hay un proceso oxidativo, nosotros encontramos energía, o nuestro cuerpo encuentra energía de otras fuentes alimenticias diferentes al carbohidrato. Y es importante, vamos a ver esta gráfica, es muy importante que ustedes la conozcan, y esto es cómo actúan los ciclos circadianos. Y donde quiero que ustedes presten especial atención es sobre la hora de las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, nuestro cuerpo empieza a liberar cortisol y el complejo adrenal se dispara. ¿Esto para qué? Pues yo tengo que enfrentarme al día a día, yo tengo que enfrentarme, en el caso de ustedes, a las 6 de la mañana tienen que enfrentarse a algo importante que es su entrenamiento. Entonces, el cuerpo libera cortisol. ¿El cortisol qué es? El cortisol es la llamada hormona del estrés. Es la que nos permite a nosotros reaccionar y activarnos ante cualquier estímulo que podamos expresar. Bien sea levantarme, el primer chute de energía que recibo es gracias al cortisol. Entonces, el cortisol me dispara a mí la adrenalina y empiezo yo a actuar. ¿Empiezo yo a actuar para qué? Para cepillarme, bañarme, cambiarme, entrenar, ir corriendo a coger el bus y dentro del entrenamiento pues funcionar como yo debo funcionar, saltar cuantas veces tengo que saltar, correr cuantas veces tengo que correr
Y eso ocurre gracias a todo el reservorio energético que ya hay en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo ya hay un reservorio energético muy grande. Por eso hacia las 7 de la mañana pues vemos ahí que hay niveles mínimos de glucosa. Hay niveles mínimos de glucosa, pero cuando el cortisol empieza a actuar, empieza a decirle al organismo, bueno, me empiezo a quedar sin energía. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces ahí empieza una serie de situaciones químicas, como por ejemplo empezar a utilizar el reservorio de grasa, le dice al hígado que libere ese glucógeno hepático para que nuevamente me dé glucosa, para que nuevamente me dé glucosa. Entonces, en este orden de ideas, pues yo digo, ¿necesito comida a las 6 de la mañana o a las 5:30 para ir a entrenar? Claramente no la necesito en este momento. Entonces, una de las hormonas anabólicas primarias, como lo acabo de decir ahí, es este cortisol y tiene un efecto anabólico androgénico. ¿Qué me permite este cortisol? Primero, me aumenta los efectos catabólicos, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues que yo todo lo que tengo almacenado voy a empezar a romperlo para utilizarlo. Todo empiezo a degradarlo para utilizarlo. Aumenta también la degradación de proteínas, sobre todo las fibras de contracción rápida, también empiezan a degradarse, pero no puede llegar, o yo no llego a degradarlas si yo tengo una muy buena, perdón, si yo tengo una muy buena ingesta de alimentos. Disminuye la glucogénesis y los procesos glucodependientes. O sea, si yo necesito glucosa, aquí va a aumentar, pero va a disminuir es la formación. Aumenta la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, aumenta la fuerza, la velocidad de contracción muscular, la disponibilidad de energía, aumenta la vasodilatación, aumenta la producción de diferentes hormonas. Y todo esto ocurre gracias a este complejo glucocorticoide y de las catecolaminas. Y ocurre siempre en las primeras horas del día. Claro está que si yo lo necesito en la tarde, pues claramente en la tarde vuelvo a sintetizar y a liberar este tipo de situación estresante. Ahora, quiero por favor que prestemos atención en esta última cuadrícula. Y es lo que nos dice la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Comida previa al evento para incrementar disponibilidad de carbohidratos ante ejercicios prolongados. Una ingesta sólida consumidos 4 horas antes del ejercicio. A no ser que usted se levante a la 1 de la mañana para entrenar a las 5 o a las 6, ahí puede comer. Pero no creo que se levanten a la 1 o 2 de la mañana para comer y después entrenar a las 6. Creo que no. Entonces, ante la pregunta, ¿necesito desayunar para entrenar a primera hora del día? La respuesta es no. No se necesita el desayuno. Hasta el momento, otro tipo de pregunta que pueda surgir. O todo hasta ahí va. Aprovechen, es el momento. Salgan de las dudas. Tengo una duda. ¿Sería lo mismo comer una fruta o, por ejemplo, un banano o una manzana, igual que un desayuno? Bueno, si nosotros le vamos a dar a nuestro organismo una fuente energética, lo mejor es darle algo que dispare y active su sistema nervioso, ¿sí? Si usted tiene por ejemplo,
niveles muy bajos de azúcar en sangre y ya medicado por esto, sí es importante entonces darle esta fuente de alimento. De lo contrario, es mejor que no. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una reserva del día anterior de comida. Digamos que la última ingesta de comida suya fue a las 8 de la noche. Entonces, ya hay una fuente energética acumulada en sus músculos y acumulada en el tejido adiposo. ¿Qué es bueno darle al organismo en esta hora de la mañana? Algo que le active el sistema nervioso y el sistema simpático. Puede ser cafeína, que la podemos encontrar en el tinto, la podemos encontrar en el té verde, la podemos encontrar en el cacao, ¿sí? Este tipo de situaciones. Se le puede dar también, y hablando ya aquí un poco de suplementación deportiva, un poco de citrulina. Y la citrulina es un compuesto que existe naturalmente en la sandía, pero tendríamos que comernos 1 kilo de sandía para que nos dé el aporte de citrulina que necesitamos. Entonces, hay unos preentrenos muy buenos que existen y que vienen con citrulina, y la citrulina lo que me va a permitir es que exista un mayor aporte de oxígeno y un intercambio más efectivo de oxígeno en el endotelio, en las capas de las arterias. La frutica y demás, yo creo que son cuestiones netamente culturales. ¿Sí? Cómase esto, mijo, antes de, bueno, sí, de pronto puede darle un shot de energía, como puede que no. Dice, no, la fruta, pero ¿qué es lo que pasa con la fruta? La fruta es un carbohidrato que nos aporta un azúcar. El azúcar de la fruta se llama fructosa y el azúcar de la fruta solo se sintetiza en el hígado. El aporte de glucosa de la fruta en el organismo del torrente sanguíneo no se evidencia sino después de que se sintetiza en el hígado. O sea, usted no la va a encontrar a la media hora de consumirla. No la va a encontrar a los 20 minutos. La va a encontrar mucho tiempo después. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dale, Pau. Bueno, es que, ¿qué problemas trae el exceso de tejido adiposo en el ser humano? Es que hablan de tejido adiposo pardo y blanco. Sí, eso es. Sí. El exceso de tejido adiposo tiene unas implicaciones positivas y también negativas. En este caso, espera un momentico, espera. Tranquilo. Volví. Qué pena. ¿Qué es lo que pasa con el tejido adiposo? Bueno, el tejido adiposo en exceso claramente tiene unas implicaciones negativas tremendas. El tejido adiposo nos sirve, el tejido adiposo libera una hormona que se llama la leptina. La leptina es la encargada de decirle a nuestro organismo, ya estoy lleno, ya me sacié, ya comí. Pero cuando el tejido adiposo es en exceso, esa información de esa leptina se daña. Entonces, por eso las personas obesas no tienen un control de su alimentación. Es muy mala en exceso porque empieza a acumularse no solo en el tejido adiposo, sino también a nivel de los diferentes órganos, lo que conocemos como grasa visceral. También se acumula a nivel del endotelio, creando una obstrucción en las diferentes arterias o en los diferentes vasos capilares, vasos sanguíneos. Si esto ocurre, pues claramente nos vamos a llenar de diferentes tipos de enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión, hipercolesterolemia, accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares,
y un sinnúmero de situaciones productos del exceso de grasa. La grasa para todo el mundo es sumamente necesaria, ¿sí? La grasa está pues muy satanizada y se satanizó por medio de un mal estudio que hicieron hacia 1950, 1960. Pero entonces es importante que las fuentes de grasa nos aporten lo que es y para lo que se necesita. En exceso, claramente, es muy mala. Todo en exceso es sumamente malo. ¿Está tomando café? ¿Va a entrenar? Siempre tomo café. Bueno, yo te voy a preguntar algo, Rubén. En el momento que presentamos agotamiento, puede ser en un entrenamiento, en un partido, ¿lo podemos regular con algún tipo de alimento o pues lo típico, uno es un energizante? ¿Como qué tipo de energizante se puede utilizar? Bueno, vamos a ponernos en situaciones específicas. Ustedes entrenan, claramente ahí hay un agotamiento. Pasado 1 hora de trabajo, debemos empezar a reponer el líquido que se pierde, pero tenemos que empezar a darle sales minerales. ¿Y por qué sales? Porque la glucosa es sodio dependiente. O sea, el azúcar que yo ingiero necesita de sodio para que pueda ser transportado de manera eficiente de nuestro intestino hacia la sangre. Y yo puedo consumir entonces en 600 mililitros de agua 2 miligramos de sodio y empezar a consumir carbohidratos de absorción rápida. Existen geles de carbohidratos, ¿sí? Que es sumamente importante. Ahora, si son actividades físicas por encima de la hora y media, 2 horas, entonces el tipo de carbohidrato que yo debo consumir tiene que ser de las 3 fuentes, de absorción rápida, de absorción media y de absorción lenta. Aquí una fruta cae bien. Y hay frutas que tienen mayores índices glicémicos, o sea, que me dispara más la glucosa en sangre que otras. Si vamos a entrenar en la tarde, nosotros ya tenemos un reservorio energético dado por el alimento, ¿sí? Recuerden, es importante que nosotros hagamos algún tipo de actividad con pasadas 3 o 4 horas de alimentación y de esta manera, pues, dar el aporte suficiente y necesario. Ahora, si estamos hablando de deportes como el triatlón, como ultramaratón, algo así, pues la estrategia nutricional es muy distinta porque hay que empezar a cargar carbohidratos 2 días previos a la competición. Los procesos de cansancio durante el entrenamiento son normales y esos son los que nos van a permitir a nosotros los procesos de supercompensación. Yo tengo que fatigar al cuerpo, el organismo se fatiga. Claro, si nosotros lo inducimos a una fatiga crónica, pues puede estar liberando continuamente cortisol y el cortisol en exceso, pues tiene unas implicaciones terribles, degradaciones continuas, constantes de glucógeno, nos envejecemos, la piel se nos arruga, empezamos a degradar músculo de manera absurda y tremenda. Entonces, los ciclos circadianos son muy importantes. Respetar las horas de sueño, respetar las horas de alimentación y los procesos anabólicos y catabólicos dentro del organismo ocurren gracias a todo esto. Gracias. ¿Vale? Rubén, yo tengo una pregunta. En cuanto a, o sea, quería saber qué beneficio trae de pronto ayunar, o sea, digamos nosotros los deportistas ayunar cuando estamos en procesos de entrenamientos o de competencia. Si es bueno, es malo, o cómo hay que llevarlo. Bueno, el ayuno es una técnica
sumamente excelente para regular todo el sistema hormonal en el organismo. Si nosotros vamos a ayunar, tenemos que hacerlo de una muy buena manera. En el caso de las mujeres es particular el ayuno porque ustedes pueden generar muchos o picos más altos de cortisol, ¿sí? El ayuno es bueno, es importante, pero también cómo rompemos el ayuno y cuánto tiempo ayunemos es bueno, es muy bueno. Si usted va a competir en la tarde, digamos en la tarde, empieza su competencia a las 2 de la tarde, no va a ayunar toda la mañana. ¿Sí? Tiene que saber en qué momento romper el ayuno contando las horas necesarias de comida y posterior trabajo. Si su competencia empieza a las 8 de la mañana, pues usted viene ya con un ayuno del día anterior y las primeras horas del día. Una cosa muy distinta es que usted vaya a ayunar solo para entrenar a que vaya a ayunar para competir. Es distinto. Porque la competencia de ustedes pueden jugar un partido y en media hora volver a jugar el otro partido. Y ya son partidos con cargas de 35, 40 minutos. Hay momentos en que puede hacer incluso mucho más. Y la suplementación en ese entonces es crucial. Entonces, que si es bueno, el ayuno es bueno, pero hay que saber en qué momento se hace. O sea, ¿y con qué tipos de alimentos se puede romper? Tengo entendido que es con grasas saludables y proteínas. Si nosotros lo que buscamos y queremos son procesos catabólicos, este tipo de comida para romper el ayuno es bueno, porque me va a seguir o me va a permitir seguir degradando o buscando energía de otras fuentes como son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Si yo consumo, ojo, también el tipo de proteína es muy importante. Si es para ese tipo de estrategia. El ayuno se usa también mucho como una estrategia, aparte de estrategia nutricional, saludable, deportiva, también se utiliza mucho como estrategia estética. Entonces, para seguir perdiendo esa cantidad de grasa, yo puedo hacer ayuno, romper el ayuno con grasa y con proteína, pero no proteína alta en leucina. O sea, hay que buscar cuáles son las fuentes altas de leucina, como por ejemplo la carne roja. La carne roja es alta en leucina, el huevo es alto en leucina, el pescado es alto en leucina. ¿Por qué? Porque la leucina me va a disparar también la liberación de insulina en el torrente. Es como si estuviera consumiendo el carbohidrato normal. Ahora, romper el ayuno después del ejercicio. Para romper el ayuno después del ejercicio, lo importante es darle a su cuerpo carbohidratos. Necesita sí o sí carbohidratos porque es la liberación más pronta y más expedita de glucosa, y esta glucosa nos va a servir para reparar el glucógeno muscular perdido en la actividad. Entonces, romper el ayuno para el deportista tiene que ser crucial con carbohidratos. Gracias. Bueno. Otra pregunta. Pregunta. ¿Qué cantidad de agua es necesario consumir en el día para tener buen metabolismo, no? Sí, la cantidad de agua es sumamente importante. Se habla que consumir de 2 a 3 litros, pero eso depende también, eso depende también es de la ingesta energética, o sea, cuántas calorías usted está consumiendo. Entonces, por cada 500 calorías, 1 litro de agua. O sea, si nosotros tenemos una dieta de 2000 calorías, entre 3 y 4 litros de agua es perfecto en el resto del día. Y si su dieta le aporta la suficiente cantidad de sodio, pues bien, importante. Si no se la aporta, esta hidratación tiene que ser también con este tipo de sales, porque les dije anteriormente,
La glucosa es sodio dependiente. Para que haya una buena absorción de glucosa, yo necesito sodio en mi torrente. Sí o sí lo necesito. O si no, pues van a llegar episodios agudos de diarrea, por ejemplo. Incluso hay personas que, y esto se da muchos en deportes de resistencia, van 2 horas, 3 horas de trabajo y empiezan a meter glucosa en geles, en todo lo que haya. Entonces, si empiezan a consumir glucosa, pues van a llegar a esos procesos de deshidratación porque no hay sodio que capte esa glucosa y se la lleva al organismo. Entonces, ¿qué hace con esa glucosa? Pasa derecho. Y hay personas que incluso en competencia, pues, tienen este tipo de episodios diarreicos. Gracias. Brighton, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. O sea, digamos, por ejemplo, nosotros estamos entrenando temprano, entonces, como tú dices, lo ideal sería ayunar. Pero entonces, después del entrenamiento, lo ideal sería inmediatamente desayunar, consumir, hacer una gesta alimenticia, ¿sí? ¿Por qué se le escucha tan bajito? O sea, lo ideal tú dices que es ayunar, por lo que digamos a las horas de la mañana, pues el cuerpo libera el cortisol y entonces pues se activa el cuerpo. Entonces, inmediatamente después de terminar el entrenamiento, lo ideal sería hacer la gesta alimenticia o digamos esperar después de un tiempo, o qué es lo ideal. Sí, eso depende también, eso depende mucho del tipo de organismo. Por ejemplo, en mi caso, en el de los deportistas que tenía yo con la selección Santander, cuando era el entrenador de la selección Santander de boxeo, nosotros terminábamos la unidad de entrenamiento matutina y bajábamos a comernos un caldo con arepa inmediatamente después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo asimilaba. Hay personas que no son capaces y todo eso también se entrena. Necesariamente el deportista lo que tiene que evitar el deportista es que sus reservas de glucógeno en el músculo se agoten. ¿Cómo nosotros evitamos eso? Pues dándole el combustible adecuado en el momento adecuado. Después del entrenamiento hay que comer. Sí, hay que comer y hay que recuperar con buen carbohidrato y con buena proteína. ¿Para qué? Para que haya resíntesis proteica, resíntesis de glucógeno. Entonces, sí es importante después del entreno la comida, sí o sí, importante. Profe, yo tengo otra pregunta también. Por ejemplo, digamos, usted dice que es bueno ayudar, pero digamos hay momentos en la mañana que yo me levanto para entrenar, pero yo siento que tengo hambre, quiero alimentar el cuerpo. ¿Eso qué es lo que sucede? Que cuando ocurre eso hay diferentes situaciones. Uno tiene que aprender a escuchar a su organismo. Si tiene hambre, usted no se puede privar de eso. Si para usted el ayuno se convierte en una tortura y está pensando, no, me faltan 4 horas para romper el ayuno, pero yo estoy que me trozo, no, Dios mío, no, coma. Lo bueno del ayuno es que usted puede romperlo en cualquier momento. Entonces, si usted siente hambre, si siente y empieza a sentirse debilitado, empieza a sentirse que está mareado, hay cefaleas, dolor de cabeza y demás, hombre, rompa el ayuno. Ya, no es una inanición, que la inanición sí es la privación obligatoria de comida, bien sea porque, no sé, tiene una cirugía o porque está secuestrado o qué sé yo. Entonces, ahí sí hay inanición y ahí sí no come o no come. Aquí en este caso, uno tiene que escuchar a su organismo y si siente hambre, pues no tiene otra, hombre, coma. Si se siente débil, con más ganas tiene que pararse y buscar algo de comer. También es una cuestión siempre muy cultural, ¿no? Se nos dijo durante muchísimos años que el desayuno era la primer comida del día y era la más importante y usted tiene que mandarle huevos y entonces la industria de alimentos, la industria de alimentos pues daba mucho dinero
a la sociedad médica, a la sociedad nutricional, entonces sacaban las azucaritas como el superalimento para el desayuno, porque era esta industria de alimentos la que pagaba, ¿sí? Entonces, muchas veces los médicos nos dijeron, la Sociedad de Nutrición Americana nos dijo, tienen que consumir 8 raciones de carbohidratos al día. Y estos carbohidratos tienen que ser de bollería, de panadería, ferináceos. Las azucaritas son las mejores hojuelas que existen, entonces es el componente energético necesario. Y vemos ahorita pues una pandemia más terrible que el coronavirus, que es la obesidad, ¿sí? Y pues nosotros no podemos, por cuidarnos de una pandemia, enfermarnos de otra. Por cuidarnos del coronavirus y no salir, pues no podemos enfermarnos de obesidad y todas las enfermedades que allí ocurren. Pero bueno, yo me desvié. Que si siente hambre, hombre, sí, claro, coma. De una, coma. Hay unos que no hacen ayuno y también tienen la ansiedad de consumir algo, entonces, Eso de también es una. ansiedad. La influencia, sí, por eso. O sea, bueno, esto creo que también nos da varios temas por los cuales más adelante nos puede acompañar, como la suplementación a nivel deportivo. Con la pregunta de María Paula sobre la disminución de grasa focalizada según los estudios más recientes y muchas preguntas que van surgiendo en el camino sobre los mitos y la realidad. ¿Sí? Leandro va a hacer alguna pregunta. Cuando usted quiera, Eimer, Siempre, seguimos. siempre queremos. Ahorita Dominic me consultaba sobre un programa de alimentación por cada deportista. Obviamente, pues sería lo ideal, sería lo correcto, lo perfecto. El Inder Santander, afortunadamente, pues está vinculando desde ya para los Juegos Nacionales en 2023 en el eje cafetero un cuerpo grande de biomédica. Por ahora empezaron a tener un control de seguimiento a los deportistas élite. Ellos sí tienen sus intervenciones personales y particulares. Más adelante, pues ese es el objetivo, ¿no? Que a todos los deportistas que están entrenando, pues se les trate igual, ¿sí? Para ponerlos en contexto. Excelente, así debe ser. Sí, ¿no? Muy bueno. Leandro, ¿tiene alguna inquietud? No, nada, todo claro. Qué bueno. ¿Alguien más? Aprovechemos. Nuestro presidente, Félix Mauricio Antolínez. No, señor, muchas gracias, Rubén, por el tiempo. La verdad que muy agradecido. Aquí las puertas abiertas en la liga, lo que necesite, lo que nosotros necesitemos también, vemos que tenemos toda la disponibilidad de usted. Totalmente. Entonces estamos muy pendientes para cualquier colaboración. Le agradecemos mucho. Listo, presidente, muchas gracias. Yo, la verdad, siempre muy complacido de aportar lo poquito que he aprendido en este larguísimo camino y siempre, pues, en pro del desarrollo del deporte santanderiano, lo que sea. Cuente Muchas con gracias, le agradezco mucho. Vale. Muy amable. Mayra levantó la mano. Cuéntenos, Mayra. Quería hacer la pregunta en cuántas veces uno tiene que ingerir alimentos en el día. Pues normalmente son 3, pero pues hay veces que son 5 o 6 veces al día. Sí. Bueno, la ingesta alimenticia es un tema bastante importante porque nosotros necesitamos que exista el anabolismo y catabolismo. Si yo continuamente estoy consumiendo comida, pues los picos de insulina siempre están elevados y el pico de insulina elevado, pues me va a llevar siempre a un anabolismo. Entonces, ¿a qué? A construir músculo, pero no siempre necesito construir músculo, entonces siempre va a haber reservorio, o sea, a la grasa. Los deportistas necesitan consumir una cantidad necesaria de alimento que puede ser provista en 3, 5, 6 u 8 comidas. El caso particular es propio, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que durante estas ingestas alimenticias usted le da a su cuerpo todos los macronutrientes que necesita.
¿Cuánto necesita de carbohidrato? Bueno, durante el día usted ese carbohidrato lo puede consumir en tres veces o 4 veces o incluso 5 veces porque ustedes tienen una carga energética continua. Hay personas que entrenan 2 veces al día, en algunos casos se entrenan 3 veces al día. Entonces hay que darle alimentos siempre cuando se entrena. Si estamos entrenando 2 veces diarias, la ingesta alimenticia podría ser, la frecuencia de alimentos podría ser 4 o 5 veces. Y no va a haber ningún problema. Vuelvo y le repito, siempre y cuando esa carga de alimentos nos dé las provisiones necesarias y suficientes de lo que usted necesita. Usted necesita una cantidad importante de proteína, una cantidad importante de grasa y una cantidad importante de carbohidrato. ¿Cómo la puede cumplir? La puede cumplir 3 veces si es capaz, porque también puede ser mucha comida y que usted diga, no, pero es que yo cómo me voy a comer todo esto en una sola sentada, no soy capaz. Y puede distribuir a lo largo. ¿Y por qué lo puede hacer así? Porque ustedes son deportistas. Ustedes lo hacen y necesitan continuamente esos procesos. Y lo que les digo, el deportista no puede permitir que su glucógeno muscular se degrade. Siempre tiene que haber ese aporte de glucógeno a nivel muscular. Eso ya también son unas estrategias que se pueden manejar. No son sencillas, pero sí son prácticas. ¿Qué frase? No son sencillas, pero son prácticas. O sea, no son sencillas. Súper importantes. No son sencillas por el conteo, porque ustedes tienen que contar la cantidad de carbohidratos, entonces tienen que empezar a pesar la comida, a saber cuánto es el aporte de 20 gramos de carbohidrato, qué es lo que me lo dan. Entonces, eso ahí es donde empieza a volverse un poco engorroso, ¿sí? Pero son muy necesarias. Sí, claro. Esto quería también en una charla de nutrición en otra plataforma, mencionaban sobre la incidencia de masticar, ¿cierto? De masticar, porque con la evolución, la creación de los batidos, la licuadora, entonces la gente licúa, ya no consume la fruta igual, inclusive otros alimentos sólidos igual, simplemente licúan y los consumen. Entonces la incidencia sobre el masticar en el rendimiento y en el aprovechamiento del alimento. Claro, la liberación de amilasa salival y la masticación es importante precisamente porque es desde allí donde empieza nuestro sistema digestivo. Desde la boca empieza el sistema digestivo y lo que yo produzco cuando mastico son unas enzimas que me ayudan a degradar el alimento. Ajá. Bueno, ¿necesita más tiempo? Por hoy creo que es suficiente. Estamos respetando pues los horarios también de los deportistas. Muy amable, Rubén. Muchísimas gracias por su intervención. Es invaluable la información. Sé que más adelante también nos va a acompañar. Los deportistas también tienen sus inquietudes. Listo, muy amable por acompañarnos y dar saludos allá a la familia, Tatiana, Exselección Colombia, Voleibol Playa también. Entonces, vale. Estamos en contacto. Listo, muchas gracias a todos por su atención. Cualquier cosa, lo que necesiten, con mucho gusto, me pueden enviar un mensajito y listo, estamos en contacto, hombre. Listo, gracias, bendiciones. Adiós. Gracias. Hasta luego, jóvenes, que estén muy bien. Buen día, Chao. Deportistas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.